La paz de Dios, amados hermanos, les pido abran su Biblia, por favor, en el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, capítulo 16, y unidos leamos el versículo 18. Mientras busca y encuentra este texto, un saludo especial al Presbiterio Colima, Michoacán. Nuestras oraciones por nuestra hermana Tere Solís, quien el día de ayer fue visitada, nuestro hermano Bruno Rosas Contreras, siervo del Señor en el presbiterio, fue llamado por el príncipe de los pastores a las mansiones celestes. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Tere y a la familia, que Dios conforte y consuele sus corazones. Asimismo, deseamos que el Señor le conceda un pronto restablecimiento en su salud a nuestro hermano José Sánchez, y por esa razón no está aquí con nosotros. Y antes de leer este versículo 18 de Mateo 16, solamente comentarles, hermanos, que la revista Nueva Raza ya está en la librería de la iglesia, en la librería Papiro 52, y en los presbiterios y regiones de nuestra amada iglesia estará llegando a partir del día de mañana. Es la revista correspondiente al tercer trimestre de este año de gracia 2021. Y sobra decirlo porque ya llevamos un mes, el devocional al que se refería nuestro hermano Aarón Cortés hoy por la mañana durante la escuela dominical, correspondiente a los meses de junio, julio y agosto, también ya está en la librería de Papiro 52. Dicho esto, leemos unidos el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dice así: Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Gloria al Señor. Tomen asiento, por favor. Después de algún tiempo de ministerio aquí en la tierra, y antes de anunciar por vez primera sus sufrimientos, muerte y resurrección, nuestro Señor Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros dicen que tú eres Elías; otros confiesan que eres Jeremías o alguno de los profetas. El Señor Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestro tema: Jesucristo, fundamento y defensa de su iglesia. Dijo el Señor Jesús: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En primer lugar, amados hermanos, como parte de la iglesia de Jesucristo, que es el cuerpo de redimidos y lavados con la sangre preciosa del Cordero, y que por gracia divina hemos venido a ser templo y morada del Espíritu Santo, usted y yo formamos parte de la iglesia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y esa misma revelación que tuvo el apóstol Pedro y que le llevó a confesar diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es la misma revelación que usted y yo hemos tenido de Dios por medio de su Espíritu para creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, para creer que Él es el Mesías, el ungido, el Salvador,
nuestro Redentor, y por ello hoy alabamos y glorificamos su nombre. El Señor Jesús le dijo a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Él es la piedra angular a la que se refirió el profeta Isaías en el capítulo 28, versículo 16, diciendo: he aquí yo he puesto en Sión por fundamento una piedra preciosa, probada, angular, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Aleluya. Jesucristo es esa piedra a la que también el apóstol San Pedro se refiere en el capítulo 2, versículo número 4, diciendo en su primera epístola: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Jesucristo es la roca eterna sobre la cual se fundamenta su iglesia. Cristo es el único sobre el cual está edificada, sobre el cual se edifica su iglesia. Él es el único que con toda propiedad, en un sentido efectivamente, valga la redundancia, de propiedad, puede decir: mi iglesia. Nosotros muchas veces decimos: mi iglesia es la ICIAR, mi iglesia es la iglesia central. Pero lo decimos no en un sentido de propiedad, sino de pertenencia, porque usted y yo pertenecemos a la iglesia central, porque usted y yo pertenecemos a la iglesia cristiana interdenominacional. Y solo Jesucristo, en un sentido de propiedad, pudo decir: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Porque solo Jesucristo subió la cuesta del Calvario, solo Él derramó su sangre y ofrendó su vida para que a través de su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario se establecieran las bases para lo que vendría a ser esa iglesia a la que se refirió en Mateo 16, 18. Iglesia que el Señor Jesús funda allá en el Pentecostés, en el poder glorioso del Espíritu Santo. Por eso el siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés, nos decía hace un momento en la escuela dominical que la iglesia no solo es una institución divina, sino es un organismo vivo que es nutrido, sustentado y edificado no solo por la obra de Cristo, sino también por la obra gloriosa del Espíritu Santo, que nos preside, que nos dirige, que nos guía, que está con nosotros y en nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Y usted y yo formamos parte de esa iglesia. ¿Con cuánta razón dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios capítulo 2 versículo 20: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo? Aleluya. Pero también lo dicho por el Señor Jesús a Pedro se refiere a la declaración de fe que el apóstol Pedro hace: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque esa declaración es la que el Padre, por su Espíritu, también nos reveló a nosotros, para que ahora usted y yo confesemos que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el dueño y Señor de la iglesia, y que por ello nosotros aguardamos la esperanza bienaventurada de que Cristo viene por su iglesia. Aleluya. Esto es lo que en un acto de fe usted y yo confesamos cuando nos rendimos a Cristo. Y sobre esa declaración de fe del apóstol Pedro, que es también nuestra declaración de fe, que es la declaración de fe de la iglesia cristiana e interdenominacional,
nosotros, amados hermanos, ahora también somos bienaventurados por esa revelación que por su Espíritu Dios nos dio, y sobre esa declaración de fe ahora nosotros estamos fincados, fundamentados, cimentados en la roca inconmovible de los siglos. Aleluya. Luego entonces, la iglesia de Jesucristo no es una iglesia que esté fundamentada en otra persona, aun cuando esa persona sea Pedro, como por ahí se sostiene, que Pedro es el fundamento de la iglesia. No, Pedro mismo dice: no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro mismo dice que seamos edificados en la piedra angular, que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Luego entonces Él, por el Espíritu, guía la mirada de fe de los creyentes y de la iglesia, no hacia su persona, sino a la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, para que todos entendamos, y sobre todo en este tiempo que nos toca vivir, que el fundamento, dueño y Señor de la iglesia es Jesucristo. Si fuera Pedro, estaríamos hablando de una iglesia petrina. Si fuera Pablo, estaríamos hablando de una iglesia paulina. Si fuera el apóstol Juan, estaríamos hablando de una iglesia juanina. Si fuera María, estaríamos hablando de una iglesia mariana. Pero es Cristo el fundamento de la iglesia. Y por eso hablamos de una iglesia cristiana, porque Cristo es nuestro Señor. Bendito sea Él para siempre. Ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni nadie más subió la cuesta del Calvario y derramó su sangre. Jesucristo es el dueño y Señor de la iglesia. El dueño y Señor de esta iglesia cristiana interdenominacional. Aunque nuestro hermano Josué Mejía Hernández, en la parte humana, fundó esta iglesia allá en los años 20 o en los años 30, oficialmente hablando, no podemos hablar que somos josuecistas. Aunque nuestro hermano Felipe Antonio Sánchez Muñiz continuó durante 42 años después de la partida de las mansiones celestes de nuestro hermano Josué Mejía, no podemos decir por ello que somos felipistas. Y aunque nuestro hermano Aarón Cortés Hernández ha continuado por designio de Dios después de nuestro hermano Felipe Sánchez Muñiz, no podemos decir por ello que somos aronistas. Somos cristianos, somos hijos de Dios, y la iglesia es del Señor. Él es nuestro pastor, Él es nuestro guía, Él es el que nos sustenta, Él es el que viene por nosotros. Bendito sea Él para siempre. Damos honra y gloria al Señor nuestro, porque como iglesia, Él, amados hermanos, nos ha dado por su Espíritu la revelación de su palabra, que es la regla de nuestra fe, moral y conducta. Damos gracias al Señor que en su bondad nos dio una doctrina, esa doctrina que en su esencia está contenida en el doctrinario para catecúmenos. Damos gracias a Dios que el Señor nos ha dado una sagrada teología, nos ha dado un gobierno teocrático, nos ha dado un cuerpo estatutario, nos ha dado una visión, nos ha dado una misión, nos ha dado un plan general de desarrollo integral. Y esto es una manifestación gloriosa que verdaderamente Cristo es el que nos preside, Cristo es el que nos guarda, Cristo es el que nos sustenta, Cristo es el todo en esta amada iglesia para la honra y gloria del Señor. Y en esta parte de esta reflexión, inserte usted todo lo que hoy por la mañana escuchamos del siervo de Dios, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández, en cuanto a la presentación del PLACDI 2022-2026. En esta parte de esta reflexión, inserte usted todo lo que escuchamos hoy por la mañana para que nos quede una comprensión mejor de lo que es la iglesia, pero sobre todo
lo que es el Señor de la iglesia y cómo Él ha sido para con nosotros durante ya cerca de 90 años. Bendito sea el Señor nuestro para siempre. Aleluya. El Señor Jesús dijo a Pedro: y las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. De ahí nuestro tema. Jesucristo, fundamento, fundador y defensor de su iglesia. Sin duda, cuando Pedro y los demás discípulos escucharon esto del Señor, no lograron entender lo que esto significaba. Pero el Señor sabía, y así se los dijo una y otra vez a sus discípulos, las luchas y adversidades que enfrentarían después de que Él resucitara y ascendiera a los cielos para sentarse a la diestra del Dios Padre. Quizá no lo entendieron, pero lo cierto es que tan pronto el Señor resucitó y ascendió, efectivamente vinieron los problemas, las luchas, los ataques contra la iglesia de Jesucristo. Pero hay una promesa gloriosa de parte del Señor. Las puertas del Hades, las puertas del mal, las puertas del pecado, las puertas del infierno, los demonios, las legiones, Satanás mismo, no prevalecerán contra mi iglesia, dice el Señor Jesucristo. Luego entonces, esa promesa del Señor es para su iglesia universal, no es para una denominación determinada, no es para una religión X, es para su iglesia, es decir, para todos los redimidos y lavados con su sangre preciosa y que por la fe en el Espíritu Santo confesamos que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Luego entonces, esa promesa es para usted, es para mí. Porque si bien es cierto, el Señor se está refiriendo a su iglesia en lo general, pero si nosotros formamos parte de su iglesia, entonces esa promesa es mía. Y consecuentemente yo sé que aunque vengan problemas, luchas, adversidades, enfermedades, tribulaciones, pandemias y ataques del enemigo de nuestras almas, Cristo me guardará, Cristo me sostendrá, Cristo me defenderá, Cristo me librará, Cristo me dará la victoria, porque Él dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Nunca Cristo me ha dejado, cantamos muchas veces. Nunca Cristo me ha desamparado. En la hora oscura o en el día de prueba, nunca Jesucristo me desamparará. Aleluya, porque nos ama. Porque dio su vida por nosotros. Y si Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Cristo derramó su sangre y ofrendó su vida, ¿cómo no nos guardará? ¿Cómo no nos cuidará? ¿Cómo no nos ayudará, hermanos amados? Luego entonces vivamos en esa convicción plena de saber que Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro pastor, Cristo es nuestro guía, Cristo es nuestro defensor, Cristo es nuestro escudo. Bendito sea Él para siempre. Entonces no temeré, no andaré con incertidumbre, con duda, con miedo, con inquietud. Cristo es mi guardador. Bendito sea Él para siempre y Él nos guardará hasta el fin. Luego entonces, ¿por qué tantos problemas? ¿Por qué tantas luchas? Dios lo advirtió desde el principio, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. El apóstol Pablo dice que no tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra legiones de maldad en las regiones celestes. Pero hay poder en la sangre preciosa de Cristo. Somos linaje escogido, somos nación santa, somos real sacerdocio, y por ello el Señor nos guarda, nos cuida. Y aunque durante cerca de 2000 años el enemigo de nuestras almas, el diablo, Satanás, ha querido destruir, acabar a la iglesia de Jesucristo,
dice el Señor, las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas de la maldad no prevalecerán contra mi iglesia. Cristo es el gran vencedor. Cristo es el victorioso Rey que está hoy con nosotros. A su nombre gloria. Y todavía hoy día, hermanos, y sobre todo en estos últimos tiempos, hay muchos que quieren desequilibrar, confundir, inquietar, desviar, dividir a la iglesia de Jesucristo. Dios los reprenda, el Señor tenga misericordia y les permita volver en sí, porque hay muchos que, creyendo estar en lo correcto, efectivamente hacen una u otra cosa contra el pastor, contra la congregación, contra los que están al frente del pueblo del Señor. Pero Cristo es nuestro escudo, Cristo es nuestra defensa, Cristo es nuestro guardador. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Y así como el Señor guardó a los primeros creyentes y a los apóstoles durante el primer siglo, y así como Él lo ha hecho durante 20 siglos, lo seguirá haciendo con nosotros. ¿Con cuánta razón dice el apóstol Pablo: ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ni hambre, ni desnudez, ni lo alto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni persecución, ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús el Señor nuestro. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. ¿Con cuánta razón el Señor Jesús dijo a sus discípulos: estas cosas os he hablado? Y ahora lo dice a su iglesia, la iglesia central, su iglesia cristiana e interdenominacional: estas cosas os he hablado, oh Isiar, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, luchas, ataques, sufrimientos, dolores, pandemias, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen de veras en su corazón? ¿Y cuántos están dispuestos a seguir adelante? Cristo es nuestro fundador, Cristo es nuestro defensor. Bendito sea Él para siempre. Amados hermanos, en Cristo está edificada nuestra vida. En Cristo está sustentada la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es una institución divina. La iglesia es un organismo vivo, dinámico, actuante, que siempre va adelante y adelante en victoria en el poder glorioso del Espíritu Santo. Cristo nos guardará, Cristo nos sostendrá y nos guiará hasta las mansiones celestes. Cristo viene otra vez. Todavía un poquito. Y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo fundó su iglesia para que su iglesia sea la luz del mundo y la sal de la tierra. Para que su iglesia cumpla la gran comisión. Para que el mundo crea que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Pero Cristo también conformó y está conformando su iglesia para que un día su iglesia esté en su presencia en el reino de los cielos. No se turbe vuestro corazón, dice el Señor, ni tenga miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo quiere que donde Él está, usted también esté. Cristo quiere que donde Él está en los cielos, su iglesia también esté allí. Cristo, el fundador y guardador de la iglesia, viene por nosotros. En esta mañana, póngase de pie. Incline su rostro.
Oremos a Dios. Oremos al Señor. Dele gracias. Dele gracias. Porque el hecho de que usted confiese que Jesucristo es el Hijo de Dios, no se lo reveló carne ni sangre, sino Dios mismo por su Espíritu. El hecho de que usted esté hoy en pie delante del Señor, formando parte de esta iglesia, es una muestra del amor, de la gracia del Señor para con usted y para con los suyos. Dele gracias, porque hasta aquí el Señor nos ha guardado y sostenido como iglesia y nos sostendrá hasta el fin. Dele gracias, porque un día usted y yo estaremos en su presencia en los cielos. Cristo guarda a su iglesia central. Cristo guarda a su amada iglesia cristiana interdenominacional. Gracias, gracias Señor. Gracias te damos, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo amado de los cielos. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu presencia, por tu Espíritu, por tu palabra, por tu amor, por la obra que has hecho en cada uno de nosotros, por la obra que has hecho en cada una de las familias, por la obra que has hecho en la vida de esta tu iglesia, Señor. Sustenta a tu siervo, nuestro hermano Aarón Cortés Hernández. Fortalécelo, guárdalo, sé tu escudo alrededor de él y de toda tu iglesia cristiana interdenominacional. Oh Señor Jesús, santifica nuestra vida. Nuestra vida está fundada en ti. Tú eres nuestro guardador y un día muy pronto estaremos contigo. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Te amamos, oh Señor Jesús, con todo nuestro corazón, y a ti rendimos nuestra vida, nuestra adoración, nuestra alabanza y nuestra gratitud. Bendito tu nombre por siempre y para siempre. Amén.